Buenas noches. Estamos de nuevo en Polos Opuestos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay un tema que nos sigue doliendo, que es el tema de Venezuela. Hoy precisamente están en la Asamblea Ordinaria de la OEA. En la agenda no estaba el tema de Venezuela, sin embargo el secretario Kerry pidió la libertad de los presos políticos, libertad de información y trabajar para que el desabastecimiento, el hambre y las circunstancias de salud no sigan siendo tan violentas en Venezuela. Y la semana entrante está citada una reunión extraordinaria ad hoc para el tema de Venezuela frente a la Carta Democrática. Para hablar de este tema hemos invitado hoy a Ricardo García Duarte, que es abogado y politólogo, y a Diego Cediel, politólogo y docente de la Universidad de La Sabana. Muchísimas gracias por aceptarnos y empiezo el programa, yo creo que como lo convinimos, haciendo llegar nuestra voz de solidaridad muy profunda a todos los familiares de las víctimas de la sinrazón, el fanatismo que ocurrió en Orlando, Estados Unidos. Allí también hubo víctimas colombianas, 3 heridos y un americano con familia colombiana. A todos les hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Y yo particularmente opino que esta libertad de tenencia de armas en los Estados Unidos hace parte de la sinrazón y de la locura. Es absurdo. Pero vamos a nuestro Venezuela. Ustedes dos, Ricardo, ¿qué opinan sobre si hay o no real democracia en Venezuela? Hoy los estándares de exigencia sobre la democracia son mucho más altos que en el pasado. Debido a esas exigencias, la vara está más alta, podría decir que se ha deteriorado muy fuertemente el carácter democrático en el régimen político en Venezuela, hasta el punto, diría yo, de que a pesar de que en su origen fue producto de múltiples elecciones, Chávez ganó más de 5 elecciones, por lo que se trata de un sistema de competencia democrática, de competencia electoral. Hoy en día podemos decir que los rasgos autoritarios han venido imponiéndose dentro del propio régimen. Así que la tendencia, yo no califico estáticamente, pero la tendencia es a una acentuación de los rasgos autoritarios, lo que se ve con los presos políticos y lo que se ve con cierta concentración de poderes que abarca incluso el poder judicial. Eso implica mucho tendencias autoritarias dentro de una cosa que originalmente fue democrática. Como todos ustedes tienen opinión y es tan importante oírlos, síganos en nuestra cuenta de Twitter en @poloscaracol y participen en el tema utilizando numeral Crisis Venezuela. Nos importa saber usted qué cree. Bueno, profesor, ¿y usted qué cree? ¿Hay o no democracia, no electoral, que como lo decía Ricardo, pues es una partecita de la democracia, pero en el sentido completo de lo que sentimos que es democracia? En efecto, yo coincido con el profesor Ricardo que no hay. Yo creo que en efecto hay una estructura autoritaria competitiva, sobre todo en el que distintas facciones de lo que podríamos ser de las fuerzas sociales se disputan la hegemonía de un discurso legitimador de el chavismo. Es decir, pueden ser los colectivos que tratan de hegemonizar esa estructura política, o bien sean los herederos del Partido Socialista venezolano, o bien sea una figura externa del chavismo que pretende encauzar esa lógica, y ahí chocan y se derivan esos desmanes. Profesor, usted es un gran académico, le voy a pedir el favor de que simplifiquemos el lenguaje, porque aquí pues hay gente con diferentes disciplinas y conocimiento. Yo creo que ahí en efecto no hay, porque si la miramos con la misma definición de democracia venezolana, que es pluralista, abierta, digamos participativa, en efecto no lo hay. Y les hago una pregunta. Dicen algunos seguidores de Chávez, y yo no sé si Maduro tenga seguidores, es el presidente, pero es bien complejo y muy grande la diferencia de esos dos liderazgos. El chavismo que no es madurismo. Sí, evidentemente. Pero es afecto al régimen. Exacto. Sostiene que antes de Chávez tampoco había real democracia en Venezuela, que porque cuando hay tanta desigualdad, tanta hambre, tantos privilegios y tanta corrupción,
la democracia tampoco es real. ¿Qué opinan sobre esa aseveración? Pues a mí me parece que sí ha sido un proceso. De todas maneras hubo un cambio de modelo muy importante. Se venía con un modelo muy carcomido en las élites venezolanas tradicionales por la corrupción, acordémonos de las épocas de Lucinchi, etcétera, y eso hizo explotar el régimen anterior, el de Punto Fijo. Aparece una nueva situación con Chávez. Creo que hay una explosión amplia de mecanismos democráticos, me parece a mí, bajo el señor Chávez, que sin embargo ya tenían elementos autoritarios. El hecho de lo que algunos llaman como delegar una democracia que se quita a sí misma poderes y se los delega al presidente, cuando hay leyes habilitantes, por ejemplo, se dice que eso es limitar la democracia. Ya desde entonces venía esa limitación de la democracia en términos de una democracia no tan liberal como se espera, pero el proceso ha sido de degradación. Creo que había más democracia antes, ahora hay menos democracia y más autoritarismo en Venezuela. Mientras existen elecciones legítimas, libertad informativa, que no haya presos políticos, pues, más o menos, pues no, nunca... Sí, nunca es perfecta. Perfecta, pero... eso es desafortunadamente. Bueno, y esta mañana el secretario Kerry habló pues de los problemas de la democracia en Venezuela. Usted, eso no estaba en la agenda, el tema de Venezuela, pero se sintió en la obligación de hacerlo. ¿Le parece bien que lo haya hecho antes de la reunión ad hoc que hay para la semana entrante, que es un buen abrebocas? ¿Por qué los otros países no tomaron ninguna posición? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que John Kerry está, digamos, demostrando la lógica liberal de las relaciones exteriores de los Estados Unidos que fundó Obama, entonces, que es la de llamar al consenso, de llamar a las preocupaciones hemisféricas, primero por los canales institucionales, en este caso la OEA, y después sí por la vía militar a cuando se necesite, hasta cuando se necesite. Entonces yo creo que Kerry está haciendo una jugada evidentemente diplomática. Lo que dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, y es que se estaba preparando una invasión militar de los Estados Unidos a Venezuela, ¿tiene algún fundamento o usted cree que son mecanismos para... No, yo creo que no, yo creo que, digamos, sospechas sobre una invasión orquestada desde Madrid, Miami, Bogotá, yo creo que es más bien una forma de identificar al enemigo desde afuera que más bien una real amenaza, porque si eso fuese verdad, entonces, digamos, el mismo régimen chavista tendría que rendir cuentas ante la comunidad internacional por haber financiado el proyecto político de Podemos en España. Es decir, eso de las lógicas de no injerencia y de no intervención también le corren para los estados y sobre todo para el venezolano, que no puede victimizarse hoy diciendo que hay una conspiración Miami, Madrid, Bogotá, cuando ellos financiaron en Podemos en España. Ricardo, ¿hasta dónde cree usted que debe estar los organismos internacionales como la OEA, UNASUR, que también quiero que usted me analice el papel de UNASUR en toda esta crisis de Venezuela, el enfrentamiento y polarización y con la oposición en Venezuela? ¿Cómo? Yo creo que los organismos internacionales en este caso tienen ciertas limitaciones, o sea, tienen un espíritu y un estatuto jurídico que los hace orientar hacia la democracia, pero tienen una gran limitación por su composición heterogénea. Yo creo que los organismos internacionales, en el caso de Venezuela, van a estar autolimitados a unos alcances, digamos, que no pasen de llamados a la solución pacífica de los conflictos y al diálogo entre los polos internos, digámoslo así, para tomar aquí el lenguaje de este programa, en que se divide las fuerzas políticas en Venezuela. Creo que están limitados a eso por una cosa, además, adicional que quisiera agregar, es cierta concurrencia hacia el pragmatismo tanto de los nuevos tendencias, digamos, de derecha o de centro derecha que hay en América Latina, como de los viejos populismos de izquierda o los gobiernos de izquierda. Creo que va a ser más no a polarizarse entre ellos. Me da la impresión de que en la arena internacional un Macri de un lado y una Bachelet del otro lado o un Maduro del otro lado van a tender como a coincidir en un terreno intermedio de moderación para evitar fracturas muy fuertes que los perjudiquen a todos. Me está dando esa impresión, no de mí. Claro, o sea, lo inútil. Sí. La irrelevancia de los organismos internacionales que cada vez es más grande. Porque, por ejemplo, uno vio que Macri salió pues con mucha fuerza contra el régimen
Era una de sus banderas a nivel de la relación internacional en la campaña, y apenas se posesionó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Macri cambió su postura en estos días? Vamos a ver cómo va a ser la reunión de la semana entrante, que va a ser exclusivamente para analizar el tema de la Carta Democrática y Venezuela. ¿Por qué cambiaría Macri? El discurso internacional para la región de Macri era fundamentalmente contra Venezuela. Sin embargo, tropezó con una serie de realidades de orden diplomático que lo están llevando al pragmatismo, en particular todo lo que tiene que ver con sus intereses de promover a su canciller para la Secretaría General de Naciones Unidas. Pero creo que la cosa va a un marco más amplio que eso. Pero eso es aquí importante. No está pasando lo mismo. Pero creo que tiene que ver con un marco más amplio, y es darse cuenta que preferiría, para evitar costos mayores, un problema de costos y beneficios, hacer una política más pragmática a nivel internacional, pues digo yo en el contexto regional, ¿cierto? Bueno, y yo quería comentarles algo que me tiene muy sorprendida, porque yo me alegré mucho cuando ganó Macri, la verdad, porque necesitaba como la alternancia argentina, es tan importante, pero la decisión de sacar de la parrilla Argentina a Russia Today y al canal Telesur, pues me parece que esa es la actitud menos liberal y que toca un poco con temas parecidos y cercanos a la censura. ¿Usted qué opina? Yo, digamos, hay que hacer una precisión. No lo sacó de la parrilla. Lo que pasa es que dejó de financiar con dineros del Estado argentino los programas y la programación, digamos, la estructura de Telesur. No, perdóneme usted, Entonces, perdóneme, pero yo de eso, sí. El costo cuando se tiene una cadena de simplemente transmitir lo que ya viene empaquetado y los contenidos hechos y todo, no es ninguno. Eso sí, no disfracemos las decisiones que se toman. Tan sencillo, ¿cuál es la financiación? No, es que no lo seguimos pasando. No tenemos espacio, pero el costo es ninguno, los contenidos vienen ya pagados y hechos. Entonces, y todo. pues, digamos, también hubo problemas muy graves de libertad de prensa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, digamos, en Argentina siempre se ha tenido esa sombra a propósito de cómo se va a comportar el régimen y el gobierno con sus periódicos opositores y los medios opositores. El problema más evidente es el del Clarín, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eso corresponde, digamos, a esa lógica argentina de cómo se comporta el poder con los medios. Claro, pero es que son supuestamente dos ideologías tan distintas, tan diferentes, y tanta crítica que se ha hecho a Venezuela también por actuar de manera similar. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con estos temas tan complejos. Sí, la posición en general de uno es que no haya ningún tipo de censura. Algunos países de Mercosur, tal vez con excepción de Paraguay, colaboraban en financiar una partecita de UNASUR, y en eso pues dejar de colaborar con los contenidos de Argentina, pues eso sí es una política coherente, que no financiarlo. Otra cosa distinta es la decisión que se tomó de sacar de la parrilla del canal de Argentina Russia Today, que entre otras sacó la semana pasada un tema muy curioso, y es que definitivamente estaba probado que los Estados Unidos sí utilizaban el arma de inocular cáncer en la dirigencia para luchar contra ellos, y mencionaron el caso del cáncer de Chávez, el cáncer de Lula, el cáncer de Kirchner, y no me acuerdo alguno más. Entonces, pues a mí sí me parece que es muy grave que en América Latina se den tipos de censuras, de cualquier índole. Lo ideal en realidad es que no haya censura. Yo creo que ese es un referente de la democracia contemporánea, Noemí, y es el hecho de que se reduzca a los mínimos cualquier tipo de censura. Yo creo que uno de los puntos para medir la calidad de democracia de un régimen cualquiera, así se autodenomine muy democrático, es justamente el tratamiento con los medios de expresión, con los medios de comunicación. Ahora, los propios medios pueden abusar, sí, pero para eso está, yo creo, un criterio sagrado, que es la posibilidad del debate público, que si usted dice algo y no está fundamentado, si un medio de comunicación ataca un poco calumniosamente a un gobierno, pues para eso está el debate y la posibilidad de contrarrestar con razonamientos claros
las mentiras de uno de los actores, ¿cierto? Pero indiscutiblemente en el mundo capitalista, pues porque en el otro sí es que no existe. No, sí, pero en el mundo otra cosa capitalismo, peor. la financiación de los medios de comunicación privados es uno de los temas complejos y difícil y de los que hay mucho todavía por hablar y por analizar. Sí, desde luego que eso sí es un obstáculo todavía muy grande. Y otro tema para la democracia de Venezuela muy importante es lo del referendo revocatorio. ¿Cómo ven ustedes el tema? Porque la oposición sigue cifrando allí su herramienta democrática para cambiar de régimen. Y Maduro pues ha contado con sus cortes, porque la verdad es que miremos lo que pasó con el tema de salud en estos días, pues que a pesar de que era tan importante que llegara ayuda humanitaria, pues no se pudo porque la Corte consideró que no era constitucional el tema. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la estrategia? Creo que ese es el escenario donde se cruzan todas las contradicciones, es decir, el tema del referendo revocatorio. Allí es la carta o el nudo en el cual se juega las aspiraciones de la oposición para que cese en el gobierno Maduro, o las aspiraciones de Maduro y del chavismo para mantenerse hasta cuando termine el periodo. Creo que ahí está jugado todo. Y entonces, por consiguiente, en las condiciones mismas del referendo se van a jugar la coyuntura actual. Es, de una parte, si, como lo quiere la oposición, el referendo se realiza este año, y en ese caso constitucionalmente, en caso de ganarlo, saldría Maduro del gobierno, o si se realiza el año entrante. Así va a estar decidiéndose esa pelea. Maduro va a hacer todo lo posible por aplazar ese referendo, si no es que por anularlo, pero parece que le queda muy difícil eso, es el hecho de que se realice el año entrante, dado que la Constitución consagra que si es a partir del año entrante, lo sucederá en caso de pérdida el vicepresidente. Ahí se está jugando todo y hay que estar muy atentos a la evolución de esa coyuntura. Yo creo que esa es la estrategia clarísima del gobierno de Venezuela y es aplazar el tema del referendo. ¿Usted qué opina? Yo creo que se juegan la interpretación de la ley del referendo porque, digamos, como es tan difusa y es tan compleja, la interpretación precisamente que hacen los tribunales termina, qué casualidad, favoreciendo al régimen de Maduro. Entonces, los tiempos y las interpretaciones van a ser cruciales para si en efecto la oposición logra su cometido o si el madurismo, el régimen de Maduro, logra mantenerse parapetado y escudado en que esto es una decisión institucional. ¿Por qué? Porque lo dijeron, bien sea las Cortes y lo validaron los tribunales y los responsables. Entonces nosotros no nos pueden acusar de antidemocráticos porque todos han sido procedimientos de carácter democrático e institucional. Pero claro, la interpretación y los tiempos es en donde se están jugando las cosas. Les hago una pregunta. En todas estas primaveras democráticas que se ha vivido en el mundo entero, la expresión popular, las manifestaciones, la escasez, las crisis económicas, los defectos democráticos, la corrupción, pues han hecho unas crisis profundísimas, unas para que no cambie nada, otras para que cambie todo, otras para que sigamos en guerra. En Brasil, pues yo creo que la opinión popular tuvo que ver mucho con las decisiones judiciales, pues siempre tiene que ver la política con este tema tan complejo. Y en general, pues las manifestaciones populares tienen mucha incidencia en la permanencia de uno de los gobiernos, así sean legítimamente votados para su elección. ¿Por qué en Venezuela la protesta pública, la oposición pues tan permanente, no ha hecho como mucha mella? Es decir, no han logrado ni el hambre, ni los temas de corrupción, ni los temas de enfrentamiento con Colombia, pues por ejemplo, que siempre han hecho una crisis tan profunda allí. ¿Por qué sigue tan campante el régimen? Porque hay factores de decisión en cualquier poder político, las toma el presidente, pongamos por caso, el gobierno, porque hay problemas de opinión y de movilización en la calle y porque hay problemas de coaliciones. Entonces, como todo poder generalmente está soportado en una cierta coalición de fuerzas políticas, o sea, alianzas de intereses o de fuerzas políticas, en todo caso de orientaciones, hay el tema de la movilización, opera y es efectivo cuando desgasta internamente las alianzas que apoyan un régimen político. En el caso de Venezuela, ya de hecho la oposición estaba por fuera, de manera que allí se trataba de pronto romper
la unión de fuerzas que apoyaba al chavismo. De manera que es solo cuando rompe internamente los equilibrios, Ricardo, pero allí no los ha roto. Sí, pero a ver. A no ser que rompiera, lo he dicho en ocasiones anteriores, la relación con las Fuerzas Armadas. Sí, pero ahí sí. Es que usted está tocando el tema porque ha roto, por ejemplo, si hay presos políticos definitivos y ahí se rompe obviamente un equilibrio judicial muy profundo. No hay libertad informativa y se rompe otro equilibrio muy profundo. Es decir, y toda la inconformidad, el hambre y las dificultades para conseguir remedios y todo eso. Pero ve uno que no, dicen que ya, que hasta el mes entrante Sí, ya va a pasar pero algo. Fíjese que ese ha sido un proceso. Lo que usted menciona sirve para matizar la cosa de un modo interesante, pero allí está demostrado. Por ejemplo, ganó la oposición las elecciones para la Asamblea Legislativa. O sea que sí ha habido cambios también que han horadado, digamos, el bloque que hay allá encerrado en el gobierno. Fíjese que ganó la oposición, entonces sí ha habido cambios en ese sentido. Vamos a hacer una pausa, pero usted dijo al final, mientras las Fuerzas Armadas y muchas fuerzas que allá hay de fuerza se mantengan, es difícil conseguir resultados políticos con aspiraciones callejeras. Usted queda, Diego, con el uso de la palabra cuando terminemos la pausa. Profesor. Yo creo que también ha habido un problema de atomización de los liderazgos en la oposición. Entonces la oposición no ha sabido concentrar un mensaje, hasta ahorita lo decía el profesor, en el órgano legislativo que logró este triunfo inusitado en los tiempos de Chávez. Pero eso es la materia constitucional y legal. Yo hablaba es que la insatisfacción callejera con los vicios frente a la democracia, normalmente han conseguido unos desajustes muy profundos en los gobiernos. En Egipto, por ejemplo. Y sigue por ahí, por todo el vecindario. Pues Siria hoy está sumida en una guerra civil precisamente por esas fuerzas. Claro, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y les quiero preguntar. Nosotros llevamos casi un año con problemas en la frontera que es inadmisible. La pasividad, a mi juicio, del gobierno colombiano frente al hecho, la incapacidad diplomática, la incapacidad de conseguir resultados distintos, ¿eso a qué obedece? Ahora hay como unos llamados tímidos, he visto yo como un cambio de actitud de la canciller en esta materia, que obedece que ahora esté como diciendo algo, y cuál debe ser la postura que esperemos de Colombia en la reunión del 23 de junio, ad hoc, para analizar la Carta Democrática. Yo creo que el diálogo entre los cancilleres, o sea, no puede seguir siendo la diplomacia de micrófono, de tímidos mensajes por los medios, no, se tienen que reunir, incluso si se puede, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos para resolver cuáles son los problemas de seguridad, de contrabando y de ilegalidad que se presentan en la frontera, si esos son los ocasionantes del cierre. Entonces, lo que está fallando, para responder la pregunta, es el diálogo, son los canales diplomáticos, porque si se activaron, entonces lo han hecho en una especie de hermetismo para no involucrarlo con el tema del apoyo a la paz, pero yo creo que, la inacción puede llevar, la inacción a que no nos peleamos con uno de los principales aliados del proceso de paz. Entonces lo que está fallando es el diálogo y los canales diplomáticos. Sí, parece sí. Para un analista internacional esto es un juego de ajedrez muy atractivo y es la complejidad del asunto. Es el hecho de que aquí un problema interno, un conflicto interno como el que vive Colombia, con un conflicto interno como el que vive Venezuela a otro nivel, aquí con guerrillas, allá con fuerzas políticas, tiene que ver con una influencia que esos conflictos internos tienen en la diplomacia, en las relaciones internacionales. Todo el mundo sabe el papel, el lugar que ocupa Venezuela en el proceso de paz interno en Colombia, que es un asunto político decisivo a nivel interno en Colombia, que además le ha deparado una cierta amplitud diplomática. Estados Unidos apoya mucho este proceso de paz, etcétera. Por consiguiente, eso es como una especie de efectos de amarrarse un poco las manos uno
frente a posiciones un poco más proactivas en materia de diplomacia para forzar procesos democráticos internos en Venezuela, todo el mundo termina un poco con las manos amarradas, Noemí, yo creo. En el caso de Colombia es un poco el proceso de paz. Qué pesar que se nos acabó el tiempo, pero yo sí creo que sin restarle importancia al proceso de paz y al apoyo importante que le ha dado Venezuela, la diplomacia no es inactividad, que generalmente se confunde con buenas maneras, con búsqueda de consensos. No, a veces inclusive la buena diplomacia viene de protestas fuertes y oportunas y de medidas de diferente orden, de tipo pacífico, que consiguen resultados. Yo creo que los principios de todas maneras son importantes. Nuestra gente de la frontera está sufriendo muchísimo y creo que ameritamos una diplomacia que sin desmedro del proceso de paz y de posiciones que no sean de ninguna manera intervenir en asuntos internos, sí vale la pena no abandonar a nuestros compatriotas y a los venezolanos también de la frontera que sufren igualmente, como también pensar en que solamente el llamamiento al diálogo en Venezuela entre oposición y gobierno pues no significa nada, no es un avance para la búsqueda de soluciones. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a usted. Nos dejan muchas inquietudes y muchos temas que tenemos que seguir reflexionando. Muchas gracias.